Prepárate para adentrarte en el lado más oscuro de Hollywood. En esta lista exploraremos a algunos de los actores más polémicos y sombríos de la industria del cine. Puede que creas conocer bien a tus estrellas favoritas, pero ¿qué secretos se ocultan tras la fama y el brillo? Te sorprenderás al descubrir historias desconocidas que cambiarán tu percepción de estos famosos. Lo que estás a punto de escuchar podría hacerte ver el mundo del espectáculo con otros ojos. Abróchate el cinturón. Esto es Hollywood como nunca antes lo habías visto. Charlie Chaplin es recordado principalmente por su talento en la comedia física, pero su vida privada también generó bastante interés, especialmente por las marcadas diferencias de edad en sus relaciones amorosas. Su primer matrimonio fue con una joven de tan solo 16 años, mientras él le llevaba casi 3 décadas. Para evitar posibles conflictos legales, su segunda esposa también era menor de edad cuando se unieron. De su primer matrimonio nació un hijo que lamentablemente falleció a una edad temprana, mientras que con su segunda esposa tuvo 2 hijos. Su tercera relación conyugal no trajo descendencia, lo que lo llevó a ponerle fin. A los 50 años, comenzó una nueva relación con Una O'Neill, quien tenía 17 años en ese momento. Se casaron cuando ella cumplió los 18. Chaplin mostró a lo largo de su vida una constante atracción por mujeres mucho más jóvenes, posiblemente por su energía juvenil y la posibilidad de formar familia. Su matrimonio con Oona fue el más prolífico en cuanto a hijos, con un total de 8, sumando así 10 hijos reconocidos en total. A pesar de su enorme legado en el cine, su vida sentimental estuvo marcada por relaciones complejas y, en ocasiones, polémicas. Oona, su última esposa, lo sobrevivió solo por 14 años, a pesar de ser casi 40 años menor. Enfrentó serios problemas de salud mental y adicciones, posiblemente vinculados a una infancia no convencional. Oona fue la única pareja que permaneció con Chaplin hasta el final de su vida, en gran parte debido a la familia numerosa que formaron. A Chaplin le gustaba mostrar con orgullo a sus hijos cuando recibía a invitados de alto perfil en su casa en Suiza. Su patrón de involucrarse con mujeres jóvenes y luego distanciarse con el tiempo revela una dinámica emocional compleja. Aunque parecía disfrutar de esas relaciones, no está claro el impacto que ellas pudieron tener en sus parejas. Fue padre por última vez a los 73 años, cuando probablemente ya no participaba activamente en la crianza. Estas relaciones pudieron haberle dado una sensación de vitalidad, pero también podrían haber contribuido al deterioro prematuro de Oona, su viuda. John Wayne, una de las figuras más representativas de la época dorada de Hollywood, era conocido tanto por su postura política conservadora como por no tener reparos en expresar sus opiniones, lo que a menudo lo llevó a entrar en conflicto con colegas de la industria. Estas convicciones firmes causaron roces incluso con actores famosos como Clark Gable. Durante la filmación de la película Hondo, en 1953, bajo la dirección de John Ford, la relación profesional entre Wayne y Gable se vio afectada por los comentarios despectivos de Ford sobre la apariencia y la edad de Gable. Estas críticas generaron un ambiente tenso y desencadenaron múltiples enfrentamientos entre ambos actores. La situación empeoró cuando Ford también comenzó a tratar de manera irrespetuosa a la coprotagonista, A.A. Gardner. El trato de Ford provocó tal incomodidad en Gable que éste abandonó el set en varias ocasiones, hasta decidir no volver a trabajar con el director. Años después, Isa Wayne, hija de John Wayne, ofreció detalles sobre la duradera enemistad entre Gable y Ford en su libro John Wayne, My Father. Allí relata cómo Wayne tomó partido por Ford, apoyándolo incondicionalmente y hablando en términos negativos sobre Gable, aunque en realidad no tenía conflictos personales con él. Curiosamente, Wayne solía alabar la apariencia de Gable en persona, pero su lealtad a Ford siempre prevalecía sobre cualquier simpatía personal. Incluso llegó a cuestionar públicamente la inteligencia de Gable, afirmando que la actuación era lo único para lo que Gable era suficientemente capaz. Estas declaraciones no solo revelan la perspectiva de Wayne, sino que también abren el debate sobre cómo la industria cinematográfica valora la inteligencia frente al talento artístico. ¿Crees que la actitud de John Wayne hacia Clark Gable fue justificada o fue una postura injusta? La publicación del libro Queridísima Mamá, en 1978, escrito por Christina Crawford, causó un gran revuelo en Hollywood. En sus páginas, Christina reveló un lado oculto y perturbador de su madre, la famosa actriz Joan Crawford, que contrastaba radicalmente con la imagen pública de elegancia y éxito que proyectaba. Durante años, Christina había visto a su madre como una figura deslumbrante, pero todo cambió drásticamente cuando tenía 13 años.
En el libro, narra un episodio particularmente traumático en el que Joan la agredió físicamente. La tomó del cuello, la golpeó en la cara y le azotó la cabeza contra el suelo. A pesar del paso del tiempo, Cristina aún recuerda con claridad la violencia del momento y el miedo que sintió, convencida de que su madre tenía intenciones de hacerle daño serio. Lo que hace este caso aún más impactante es la enorme diferencia entre la figura pública de Joan Crawford, una estrella icónica con una carrera de más de 50 años, ganadora del Oscar por Mildred Pierce en 1945 y colaboradora de grandes nombres como Clark Gable y Bette Davis, y la figura autoritaria y cruel que describe su hija. Aunque Joan mostraba al mundo una imagen de vida familiar ideal en una lujosa casa en Los Ángeles, la realidad que Cristina vivía era muy distinta. En su libro, publicado apenas un año después de la muerte de Joan, Cristina la describe como una mujer extremadamente exigente, con tendencias sádicas, alcohólica y emocionalmente inestable. Según el relato, Crawford no criaba a sus hijos con cariño, sino que los sometía a un régimen de control severo y castigos extremos incluso por faltas menores. Queridísima mamá desmanteló el mito de perfección que rodeaba a Joan Crawford y expuso una dinámica familiar marcada por el miedo y el abuso, dejando una marca imborrable en la historia de Hollywood. En sus memorias The Lonely Life, 1962, y This and That, 1987, Bette Davis ofreció una mirada honesta y sin filtros sobre su vida personal y profesional, mucho más profunda de lo que se mostró en la serie Feud de 1917, centrada en su rivalidad con Joan Crawford. Su incansable búsqueda de la excelencia tenía raíces en su complicada relación con su padre, Harlow, un abogado de patentes educado en Harvard, conocido por su carácter estricto. En una historia conmovedora de The Lonely Life, Davis rememora una noche observando las estrellas junto a su padre, cuando él le dijo: ¿Ves todas esas estrellas? Hay millones. Nunca olvides eso, y sabrás lo insignificante que eres. Ese mensaje, lejos de desmotivarla, se convirtió en un motor que la impulsó a demostrar su valor y brillar en su carrera. A lo largo de su trayectoria, Davis enfrentó obstáculos significativos. Mantuvo una relación conflictiva con Jack Warner, el poderoso jefe del estudio Warner Bros., y tuvo una enemistad pública y prolongada con Joan Crawford. No tenía reparos en hablar de ella, describiéndola como una mujer vanidosa y hábil para manipular, especialmente usando su sensualidad como herramienta para ganar influencia en el ambiente político de Hollywood. La tensión entre ambas estrellas alcanzó su punto más álgido durante el rodaje de ¿Qué pasó con Baby Jane?, donde las bajas temperaturas en el set y la obsesión de Crawford con su imagen solo intensificaron los conflictos. Más allá de sus logros en la pantalla, Bette Davis fue reconocida por su fuerte personalidad, su independencia inquebrantable y su negativa a conformarse con las expectativas impuestas por la industria. En una ocasión, dejó claro su compromiso con la actuación al afirmar: «No me retiraré mientras tenga piernas y una caja de maquillaje». Su actitud desafiante, auténtica y firme dejó una huella duradera no solo en el cine, sino también en la forma en que las mujeres podían posicionarse en un medio dominado por hombres. Jerry Lewis fue una figura emblemática del entretenimiento, conocido tanto por su exitosa colaboración cómica con Dean Martin como por su labor benéfica al frente de la Asociación de Distrofia Muscular. Sin embargo, detrás del escenario, su vida fue una montaña rusa de éxitos y dificultades personales. Apodado el príncipe oscuro de la comedia, Lewis atravesó una infancia difícil, una relación conyugal marcada por la infidelidad, luchas contra las adicciones, un intento de suicidio, múltiples controversias y graves problemas de salud. Aunque su carrera humorística dejó una huella imborrable, inspirando a artistas como Michael Crawford, con su personaje Frank Spencer, y a Jim Carrey, sus batallas personales a menudo ensombrecían su imagen pública. Jim Carrey, en homenaje a Lewis, expresó lo que muchos piensan: «Yo soy, porque él fue». Incluso el director Martin Scorsese, quien lo dirigió en El Rey de la Comedia, 1983, lo consideró una de las grandes figuras del cine. Pero más allá de la fama y el talento, también existía una realidad difícil de ignorar. Lewis fue acusado de comportamientos abusivos, en especial por su hijo menor, Joseph, quien afirmó haber sido víctima de maltrato físico y psicológico durante años. La relación entre ambos se deterioró hasta romperse completamente. En 2009, Joseph falleció por una sobredosis a los 45 años, y la respuesta de Jerry fue el silencio.
no asistió al funeral ni hizo declaraciones públicas. En un momento de honestidad, Lewis reconoció el peso emocional que cargaba por la muerte de su hijo, confesando haberse reprochado ese hecho incontables veces. Dijo: «He trabajado en condiciones más dolorosas que cualquier otro hombre, pero cuando subo al escenario, todo ese dolor desaparece». La vida de Jerry Lewis, con sus luces y sombras, revela una compleja dualidad entre el personaje brillante que hacía reír a millones y el hombre marcado por conflictos personales profundos. James Dean, eternamente recordado por sus icónicos papeles en películas como Rebelde sin causa, ha sido inmortalizado en sellos postales y otras formas de homenaje. Sin embargo, la imagen idealizada del actor contrasta notablemente con los relatos que se conocen sobre su comportamiento fuera de cámara. En la biografía Rebel, The Life and Legend of James Dean, escrita por Donald Spoto, se retrata a Dean como una figura difícil, incluso desagradable, alejada de la leyenda romántica que se ha creado en torno a su figura. Spoto destaca aspectos de su personalidad como su lenguaje grosero, actitudes poco profesionales y una tendencia constante a generar conflictos en los sets. Durante sus actuaciones en Broadway, en obras como See the Jaguar y The Immortalist, fue conocido por su falta de colaboración y su temperamento volátil. Robert Whitehead, representante de prensa de The Immortalist, llegó a describirlo como el actor más inestable, difícil y ofensivo con el que había trabajado. Incluso Rock Hudson, quien compartió pantalla con Dean en Gigante, expresó lo complicado que era convivir con él, mencionando que no sonreía, era retraído y carente de modales. A pesar de estas críticas, la figura de Dean ha sido envuelta en un aura mítica, alimentada por su imagen de rebelde y su prematura muerte en un accidente automovilístico a los 24 años. Su legado ha inspirado canciones como A Young Man Is Gone de los Beach Boys y múltiples representaciones en la cultura popular. Sin embargo, no todas las miradas hacia Dean han sido condescendientes. El columnista conservador George Will, por ejemplo, lo criticó duramente en 1993, acusándolo de encarnar en pantalla una juventud inmadura, víctima autocompasiva de padres insensibles, y responsabilizándolo en parte por fomentar el malestar social de los años 60. Más allá del ícono cultural, Dean fue una persona con múltiples capas: creativo, ambicioso y curioso, pero también manipulador y egocéntrico. Algunos actores que compartieron escena con él relataron experiencias poco gratas. Von Taylor, quien trabajó con Dean en televisión, lo describió como grosero, arrogante y con tendencia a interrumpir escenas con movimientos improvisados, generando caos y frustración entre sus colegas y los directores. Lucille Ball, conocida como la reina indiscutible de la comedia, fue una figura emblemática del espectáculo. Sin embargo, no todo era risas tras bastidores. Durante la grabación de un episodio de Here's Lucy, en 1971, titulado Lucy and the Mountain Climber, salieron a la luz algunos aspectos menos conocidos de su personalidad en el set. En ese episodio participó como invitado Tony Randall, quien en ese momento gozaba de gran popularidad gracias a su papel en The Odd Couple. En la trama, Randall interpretaba a un alpinista con quien el personaje de Lucille competía. Tras la experiencia de trabajar con Ball, Randall comentó que muchos la encontraban difícil de tratar, ya que era muy exigente y no tenía reparos en expresar sus opiniones. A pesar de ello, reconocía que esa fuerte personalidad era clave en su genialidad cómica. Según sus palabras, su estilo directo podía parecer abrumador, pero era efectivo. No me molestaba, porque sabía lo que hacía. Si alguien te dice qué hacer y está equivocado, es un problema. Pero si tiene razón, te ahorra mucho tiempo. Y ella siempre tenía razón. Esto pone de manifiesto cómo su carácter decidido, aunque polémico, fue una herramienta fundamental para crear un producto de alta calidad. Kirk Douglas, cuyo nombre de nacimiento fue Isur Danielovich Dembski, nació en 1916 en el seno de una familia de inmigrantes judíos rusos. Desde sus humildes orígenes, logró convertirse en una figura destacada del cine estadounidense, siendo símbolo de la evolución del séptimo arte en el siglo XX. A lo largo de su carrera, no solo destacó como actor, sino también por su compromiso con causas importantes dentro de la industria. Uno de sus actos más valientes fue su participación clave en la producción de Espartaco, donde tomó la decisión de contratar al guionista Dalton Trumbo, quien en ese momento formaba parte de la lista negra de Hollywood. Esta acción desafiante representó un paso significativo en la lucha contra la censura y la persecución ideológica en el cine.
Sin embargo, tras su fallecimiento, surgieron versiones que ensombrecieron su legado. Comenzaron a circular rumores de que Douglas habría agredido sexualmente a Natalie Wood cuando ella tenía apenas 15 años, en los años 50. Según estas versiones no confirmadas, el hecho habría ocurrido en el Hotel Chateau Marmont, y él le habría exigido silencio tras lo sucedido. Aunque nunca se ha verificado oficialmente esta acusación, el tema generó un intenso debate en redes sociales. Mientras muchas personas rendían homenaje a su carrera, otras lo señalaban como un presunto abusador, iniciando un juicio moral post-mortem en el ámbito público. Algunos críticos llegaron a afirmar que fue un posible depredador sexual que logró eludir la rendición de cuentas durante décadas. Este contraste entre su aporte artístico y las acusaciones que emergieron tras su muerte hace que la figura de Kirk Douglas sea hoy objeto de análisis y reflexión, en un contexto donde las narrativas del pasado son reevaluadas a la luz de nuevas voces y denuncias. Mickey Rooney, célebre por su carisma juvenil y su energía inagotable, fue una de las grandes estrellas de la era dorada de Hollywood. Con 4 nominaciones al Oscar a lo largo de su carrera, su figura quedó asociada al optimismo del período posterior a la Segunda Guerra Mundial, especialmente gracias a sus colaboraciones con Judy Garland y su icónico papel de Andy Hardy, que representaban la inocencia y la vida sencilla de los pueblos pequeños. Sin embargo, su vida personal distaba mucho de la imagen limpia y entrañable que proyectaba en la pantalla. Rooney enfrentó serios problemas con las apuestas y las adicciones, lo que afectó su reputación pública. Se han relatado comportamientos inapropiados durante sus rodajes, incluyendo el uso del llamado casting couch, donde supuestamente audicionaba a jóvenes actrices para papeles inexistentes, lo que revela un costado inquietante de su conducta. Uno de los señalamientos más delicados hace referencia a una supuesta relación con Elizabeth Taylor cuando ella tenía apenas 14 años. En ese momento, Rooney ya estaba casado y superaba los 20 años. Aunque este episodio salió a la luz muchos años después, ofrece una imagen de Rooney muy distinta a la que el público conocía a través de sus interpretaciones. Más allá de los escándalos personales, también fue descrito como una figura difícil en el entorno laboral. Se lo caracterizaba como impulsivo, agresivo y poco amable, con frecuentes actitudes ofensivas hacia colegas. Después de compartir pantalla con una jovencísima Elizabeth Taylor en National Velvet, llegó a emitir comentarios despectivos sobre ella, calificándola de consentida y restándole méritos como actriz. Estos relatos evidencian una profunda contradicción entre el ídolo que tantos admiraban y la persona que se escondía tras las cámaras, dejando una huella ambigua en la memoria del cine clásico. La caída profesional de Faye Dunaway, una leyenda del cine de 78 años, ha sido tan llamativa como su ascenso a la fama. Fue retirada del elenco de la obra Tea at Five, tras múltiples acusaciones relacionadas con comportamientos agresivos, estallidos emocionales y exigencias inusuales durante los ensayos y presentaciones. Su actitud fuera de cámara ha sido objeto de controversia durante décadas. Uno de los casos más impactantes fue relatado por Rutanya Alda, quien compartió escena con Dunaway en Queridísima Mamá. Alda aseguró que en lugar de simular una bofetada durante una escena, Dunaway realmente la golpeó con fuerza en la cara. Este no fue un incidente aislado. En otro relato, el diseñador de pelucas de Broadway, Paul Huntley, compartió una experiencia ocurrida durante la gira de Masterclass en 1996. Según él, Dunaway, molesta por el acomodo de unas horquillas, llegó a abofetear la mano de su asistente, dejándolo perplejo. Además, el libro Easy Riders, Raging Bulls, contiene una anécdota controvertida en la que se afirma que, durante el rodaje de Chinatown en 1974, la actriz exigió a los encargados de transporte que le bajaran la cisterna del baño. También se la acusó de haber usado papeleras como inodoros y, en un caso extremo, de arrojar una taza con orina al director Roman Polanski, tras negársele un descanso. Dunaway ha negado rotundamente estos episodios, calificándolos de absurdos y afirmando no recordarlos. Sin embargo, el actor James Woods, quien trabajó con ella en The Disappearance of Amy, también relató un episodio conflictivo. Dunaway, molesta por una línea improvisada, le arrojó un objeto. Woods no dudó en calificarla como una persona difícil y la comparó negativamente con Bette Davis, quien, según algunos testimonios, consideraba a Dunaway una de las personas más problemáticas del ambiente cinematográfico. Otras fuentes, como el medio Page Six, también han informado sobre su dificultad para memorizar los diálogos durante Tea at Five. La cantante Jill Soul confirmó este comportamiento, recordando cómo durante el rodaje de The Disappearance of Amy, Dunaway llegaba con horas de retraso, de mal humor,
gritaba a quienes la rodeaban y abandonaba el set sin previo aviso, evocando escenas dignas de un melodrama como El Valle de las Muñecas. A finales de los años 50, Hollywood se sacudió con uno de los escándalos amorosos más comentados de la época: el romance entre Elizabeth Taylor y el cantante Eddie Fisher. Lo que sorprendió especialmente fueron las circunstancias que lo rodearon. Fisher no solo era amigo cercano de Taylor, sino que había sido el padrino de bodas en su enlace con el productor Mike Todd, quien falleció en un trágico accidente aéreo. Para ese entonces, Fisher estaba casado con la actriz Debbie Reynolds, amiga de Taylor, desde la adolescencia. La pérdida de Todd cambió por completo la dinámica entre los involucrados. Taylor buscó consuelo en Fisher, lo que derivó en una relación que rápidamente se convirtió en una bomba mediática. Aunque tanto Taylor como Reynolds lograron resistir la presión pública, Fisher fue quien sufrió las consecuencias más severas. Su reputación se deterioró y su carrera artística recibió un golpe devastador, en parte debido a cláusulas morales que provocaron la cancelación de varios contratos. Todd Fisher, hijo del cantante, llegó a afirmar que este escándalo arruinó por completo la carrera de su padre, afirmando: «La destruyó por completo». Pese a haber sido reconocido como cantante y actor, Fisher quedó marcado por su vida personal, agravada por sus problemas con las adicciones. En 1991, Fisher confesó que jamás pensó que su historia amorosa eclipsaría todo lo demás que había hecho, aunque terminó reconociendo que eso fue exactamente lo que ocurrió. Su matrimonio con Elizabeth Taylor duró 5 años, pero los primeros indicios de crisis aparecieron tras apenas 2. Durante el rodaje de Cleopatra, Taylor inició un nuevo y mediático romance con Richard Burton, que llevó al divorcio con Fisher en 1964. Posteriormente, Taylor y Burton se casaron, alimentando aún más el interés del público en su intensa vida sentimental. Por su parte, Debbie Reynolds, que había sufrido por esta traición, ofreció una reflexión que, con el tiempo, resultó casi profética. Le advertí a Eddie que lo echaría al año y medio. Y así fue. Al menos eso me dio un poco de consuelo. En 1938, el joven Frank Sinatra, por entonces ya una figura en ascenso, se vio envuelto en un inesperado problema legal que derivó en su detención por un cargo de seducción, una acusación considerada seria en la conservadora sociedad estadounidense de aquella época. Se le imputó haber comprometido a una mujer soltera y respetable sin intención de matrimonio. Aunque el caso fue finalmente desestimado, Sinatra pasó un breve tiempo tras las rejas. Ese mismo año, el 22 de diciembre, volvió a ser arrestado, esta vez por adulterio, ya que se descubrió que la mujer involucrada en el segundo incidente estaba casada. A pesar de que la causa también fue retirada más adelante, el cantante pasó un total de 16 horas detenido. Estos eventos no hicieron más que reforzar su fama de galán, sumando un capítulo curioso a su ya colorida trayectoria personal. Lo que pocos esperaban era que el director del FBI, J. Edgar Hoover, notoriamente conservador y desconfiado de figuras públicas con influencia, tomara un interés particular en Sinatra. Hoover inició un expediente sobre él que, con el tiempo, alcanzó las 1.300 páginas. Aunque la investigación no reveló pruebas contundentes en su contra, el seguimiento por parte del FBI continuó durante décadas, y el archivo no fue desclasificado hasta después de su muerte en 1998. El expediente incluía desde detalles sobre su estado de salud hasta su círculo cercano, pasando por rumores de que podría haber colaborado como informante del FBI. El inicio de esta vigilancia fue especialmente curioso. En 1943, una carta anónima enviada a Hoover expresaba preocupación por los agudos gritos de las jóvenes fanáticas en los conciertos de Sinatra. El autor sugería que ese nivel de idolatría podría ser manipulado con fines políticos, incluso comparando su carisma con el de Hitler. Hoover, siempre atento a cualquier señal de peligro, decidió actuar en consecuencia. La historia de Frank Sinatra, marcada por problemas legales y años de seguimiento federal, refleja las tensiones entre fama, moralidad pública y vigilancia política en la América de mediados del siglo XX. Aunque Greta Garbo es reconocida mundialmente por su talento interpretativo y su aura enigmática, algunas historias sobre su comportamiento fuera de escena han revelado un lado menos amable de su personalidad, incluso rayando en la crueldad. Uno de los episodios más llamativos tuvo como protagonista a la también actriz Marion Davies. Durante una jornada de rodaje, Garbo apareció inesperadamente en el set de Davies y permaneció observando durante aproximadamente media hora. Más tarde,
Cuando Davis intentó devolver el gesto visitando el set de Garbo, la reacción fue sorprendentemente hostil. Apenas entró al set, Garbo detuvo el rodaje y, visiblemente molesta, exigió saber quién era la intrusa. Davis, en tono cordial, trató de explicarse diciendo: «Sé que usted estuvo en mi set, y pensé que sería amable corresponder la visita». La respuesta de Garbo fue demoledora. «Eres muy graciosa. Me haces reír. No fui a verte a ti. Fui a ver a una gran actriz, Sasu Pitts». La frialdad de ese comentario dejó a Davis visiblemente afectada, y al retirarse del lugar, Garbo añadió con total indiferencia: «Para mí, no existes». Según el propio testimonio de Davis, este momento fue profundamente humillante y dejó una huella duradera. Este episodio sugiere que la actitud reservada de Garbo, lejos de ser únicamente una cuestión de timidez o excentricidad, podía esconder un carácter hiriente. Como comentó Davis en otra ocasión, tras coincidir con Garbo en una recepción, nunca vi a alguien tan extraño o tan retraído. Y eso es mucho decir en esta ciudad. Estas acciones revelan una faceta poco conocida de la mítica actriz sueca, añadiendo un matiz inquietante a su leyenda y situándola entre las figuras más complejas y polémicas de la historia de Hollywood. En 1983, durante una cena en el restaurante Ma Maison, Orson Welles dejó claro su estilo irreverente y directo. Cuando el actor Richard Burton intentó entablar una conversación amistosa y propuso presentarle a Elizabeth Taylor, Welles, concentrado en su comida, rechazó la oferta sin rodeos con un seco no. Al ser interrogado por su reacción, relató con total desenfado que le había dicho a Burton que se fuera al diablo. Este tipo de actitud no era inusual en Welles, quien se caracterizaba por su franqueza, incluso con figuras influyentes de la industria cinematográfica. A menudo rechazaba con desdén propuestas o comentarios de personas que podrían haber beneficiado su carrera sin mostrar preocupación por las consecuencias. Incluso con los anunciantes que le pagaban generosamente por su inconfundible voz, Welles no se contenía en su crítica, lamentando que se prefiriera a su viejo rival John Houseman en ciertos trabajos. A pesar de ser el genio creativo detrás de Ciudadano Kane, una de las películas más aclamadas de todos los tiempos, Welles solía quitarle importancia, llegando a describirla en una ocasión como psicoanálisis de bolsillo. Su trayectoria estuvo marcada por decisiones inusuales, múltiples proyectos inconclusos y una relación tensa con la industria del cine. El director Peter Bogdanovich incluso acuñó el término wellesiano para describir esa mezcla de brillantez y caos constante. Welles tampoco se mostraba más indulgente con sus colegas actores. En una ocasión, comparó el físico de Marlon Brando con una salchicha gigante o un zapato hecho de carne. Pero quizás la crítica más mordaz la reservó para Bette Davis, a quien despreció tanto por su estilo actoral como por su apariencia física. Este tipo de declaraciones consolidaron la imagen de Welles como un genio desafiante, cuyo legado se entrelaza tanto con su arte como con su personalidad combativa. Spencer Tracy, uno de los actores más aclamados de la era dorada de Hollywood, proyectaba una imagen pública de hombre íntegro, fiel esposo y católico devoto. Sin embargo, tras esa fachada ejemplar, se escondía una vida privada marcada por comportamientos muy distintos. Dentro del entorno cinematográfico, era bien conocido por sus numerosas relaciones extramaritales y su fama de mujeriego. El director Joseph Mankiewicz llegó a afirmar sin rodeos que nadie en MGM tenía más aventuras que Spencer Tracy. Entre las figuras con las que supuestamente mantuvo relaciones se encuentran algunas de las grandes estrellas del momento, como Bette Davis, Joan Crawford y Myrna Loy. Pero las historias más inquietantes sobre Tracy no se limitan a sus múltiples romances. Se le atribuyen comportamientos acosadores con varias de sus compañeras de reparto. Irene Dunne, quien trabajó con él en A Guy Named Joe, describió a Tracy como una persona grosera y áspera, y afirmó haber sido víctima de acoso, lo que la llevó a presentar una queja directamente a Louis B. Mayer, uno de los fundadores de MGM. Su conducta inapropiada no solo se manifestaba en infidelidades. Su insistente interés por Ingrid Bergman, a pesar de que ella estaba casada y tenía un hijo, evidenció una falta de respeto por los límites personales. Según Mankiewicz, su separación de su esposa Louise no fue un acto de sinceridad, sino más bien una forma de escapar del sentimiento de culpa que lo perseguía. La figura de Spencer Tracy, a pesar de sus grandes logros en pantalla, quedó marcada por estos relatos que contradicen por completo la imagen respetable que durante años cultivó ante el público.
En octubre de 1942, mientras la Segunda Guerra Mundial ocupaba los titulares del mundo, Hollywood se vio sacudido por un escándalo que involucraba a uno de sus actores más populares, Errol Flynn. El actor australiano, célebre por sus papeles de aventurero en la gran pantalla, fue acusado de haber abusado sexualmente de una menor de edad, lo que supuso un giro drástico en su imagen pública. Flynn, quien había alcanzado la fama internacional en 1935 gracias a su papel protagónico en Captain Blood, se enfrentó a 3 cargos de violación estatutaria. Las acusaciones estaban relacionadas con incidentes que supuestamente ocurrieron durante una fiesta y en su yate privado. Este episodio generó una gran conmoción, pues contrastaba fuertemente con la figura del galán encantador que el público había llegado a admirar. El caso atrajo una atención masiva y fue uno de los primeros grandes escándalos judiciales de Hollywood. Mientras miles de hombres combatían en el frente de guerra, esta situación dejó al descubierto una realidad paralela, en la que el privilegio, la fama y la falta de consecuencias parecían prevalecer. Para muchos, el proceso judicial fue un claro reflejo de la desconexión entre el mundo del espectáculo y los valores de responsabilidad y sacrificio que imperaban en tiempos de conflicto. La investigación y el juicio no solo expusieron las implicaciones legales del caso, sino también la dimensión social del mismo, evidenciando la influencia de la fama en el sistema judicial y la percepción pública de las figuras del cine. La historia de Flynn se convirtió así en uno de los ejemplos más notorios de cómo el brillo de Hollywood podía ocultar realidades profundamente perturbadoras. El legado de Marlon Brando, considerado uno de los actores más influyentes del cine del siglo XX, ha sido objeto de revisión a raíz de testimonios que cuestionan su comportamiento, especialmente en sus relaciones personales. Rita Moreno, quien mantuvo un vínculo sentimental con Brando durante casi 8 años, ha hablado abiertamente sobre lo dañina que fue esa relación. En una entrevista con Jessica Chastain, Moreno compartió el profundo impacto emocional que vivió durante ese tiempo, llegando incluso a un intento de suicidio como consecuencia del maltrato sufrido. Estar con Marlon era algo emocionante, sin duda. Era una persona extraordinaria en muchos sentidos, pero con las mujeres era una mala persona, declaró con contundencia. Estos señalamientos se suman a las controversias que ya rodeaban a Brando, especialmente tras las declaraciones de Maria Schneider, su compañera de reparto, en El último tango en París. Schneider expresó en varias ocasiones su incomodidad y el sentimiento de haber sido vulnerada durante la filmación de ciertas escenas de la película, que generaron un fuerte debate ético sobre consentimiento y abuso de poder en la industria cinematográfica. El testimonio de Moreno, ofrecido años después de la muerte del actor, subraya la relevancia de hablar sobre conductas dañinas, incluso cuando se trata de figuras admiradas. Su valentía, al romper el silencio, refuerza la importancia de revisar críticamente los legados de quienes han sido elevados a la categoría de íconos. W.C. Fields, con su inconfundible voz arrastrada y su característica nariz prominente, fue un comediante lleno de contradicciones. Amante del juego, hábil con las cartas y consumidor habitual de ginebra, también era un talentoso malabarista y jugador de billar profesional. Aunque muchos pensaban que su desprecio por los niños era parte de su personaje, lo cierto es que Fields cultivó una imagen de hombre hosco que lo acompañó dentro y fuera de la pantalla. A diferencia de la ternura que generaban las películas de Chaplin o la audacia de los actos de Buster Keaton, el humor de Fields exploraba el lado más oscuro del ser humano. Se atrevía a representar aquellos impulsos egoístas y crueles que la mayoría evita reconocer, logrando que el público riera al verse reflejado en esas miserias cotidianas. Su estilo se apoyaba en nuestras imperfecciones, provocando carcajadas incluso cuando sus acciones resultaban escandalosas o incómodas. Tras bastidores, su carácter complicado era bien conocido. Era exigente, malhumorado y no toleraba que se pusiera en duda su profesionalismo. La mínima falta de respeto o interrupción podía desatar su ira. Esta dualidad, el brillante comediante frente al hombre difícil de tratar, es una parte esencial del legado de W.C. Fields. Su genialidad residía precisamente en esa capacidad de exponer lo más crudo del comportamiento humano, envolviéndolo en una capa de comedia ácida que lo convirtió en una figura clave del humor del siglo XX. Humphrey Bogart, el emblemático rostro del cine clásico de Hollywood, alcanzó la inmortalidad cinematográfica con su papel en Casablanca. Su interpretación de Rick Blaine, un hombre cínico con un corazón noble, lo consolidó como una leyenda. Pero detrás de la cámara, la vida personal de Bogart reflejaba muchos de los conflictos internos de su personaje. Durante la filmación, Bogart atravesaba una etapa difícil.
Su comportamiento distante con Ingrid Bergman, su compañera de reparto, fue evidente. Mientras ella buscaba entablar una conexión, él prefería jugar al ajedrez en solitario y evitaba socializar. Algunos afirman que incluso la diferencia de estatura entre ambos actores generaba incomodidad, lo que requirió ajustes técnicos durante el rodaje. En ese mismo periodo, Bogart lidiaba con un matrimonio tormentoso con Mayo Method, caracterizado por discusiones constantes y agravado por su creciente consumo de alcohol. A esto se sumaba un romance incipiente con su futura esposa, Lauren Bacall, una actriz considerablemente más joven que también influyó en el clima tenso del set. Las fricciones con el director Michael Curtiz solo añadieron más presión al ambiente ya cargado. Bogart es un claro ejemplo de cómo el talento y la fama pueden enmascarar aspectos más oscuros de la vida personal. Detrás del personaje carismático y heroico, existía un hombre marcado por contradicciones y conflictos internos. Neile Adams, quien fue esposa de Steve McQueen desde finales de los años 50 hasta los 70, vivió en carne propia los aspectos más oscuros de la vida del icónico actor. Su relación estuvo marcada por constantes infidelidades y el uso problemático de sustancias, entre ellas la cocaína. En una noche particularmente perturbadora, McQueen mostró una faceta inquietante. Adams, consciente del consumo de drogas de su esposo, intentó mantenerse al margen. Sin embargo, él insistió, empleando un tono seductor para convencerla. «No quiero que te sientas mal, nena. Solo un poco de coca te hará sentir mejor. Pase lo que pase, sigues siendo mi chica». A medida que avanzaba la noche, el estado de McQueen se deterioró. Bajo los efectos de la cocaína, su paranoia se intensificó. En un momento, comenzó a acusar a Adams de serle infiel. Ella, en un intento de desdramatizar la situación, mencionó en broma a un amante ficticio que había ganado un Oscar. Lejos de aliviar el momento, la broma tuvo un efecto explosivo. McQueen, fuera de sí, sacó un arma y la apuntó a la cabeza de Adams. Con voz baja y amenazante, le dijo: «Será mejor que me digas la verdad ahora, o no vivirás para verlo morir. Y créeme, voy a averiguar quién es». Este episodio reflejó la inestabilidad emocional del actor, cuya vida privada contrastaba fuertemente con su imagen de galán rudo en la pantalla. Y así, detrás del brillo de las cámaras y el glamour de la alfombra roja, descubrimos que incluso las mayores leyendas de Hollywood han tenido sombras que rara vez salen a la luz. Desde relaciones tóxicas, escándalos legales, egos desbordados, hasta comportamientos inaceptables, estas historias nos recuerdan que la fama no siempre es sinónimo de virtud. Conocer el lado oculto de estas estrellas no pretende borrar su legado cinematográfico, sino humanizarlo, comprenderlo y, en muchos casos, cuestionarlo. Porque detrás del mito, siempre hay una persona. Si te sorprendió alguna de estas historias o tienes tu propia opinión sobre cuál fue la más impactante, déjala en los comentarios. ¡Queremos leerte! No olvides darle like al video si te gustó, suscribirte para más contenido como este y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo lo que Hollywood nunca quiso contarte.